¿Están escuchando? Sí, empezamos. Hola. Sí. Empezamos a grabar. ¿Están escuchando? Empezamos la clase. Chueco, ya me cerré mi micrófono. Hola. Sí, se escucha. Hola, si quieres. Bueno, empezamos la clase. Bueno, chicos, ¿cómo están? ¿Bien? Mi nombre es Escobar, vamos a hablar de... Soy médico clínico, internista. Bueno, se conocen porque estamos en ABC, juntos. Vamos a hablar de valvulopatías. La idea de valvulopatías es un tema complejo, un tema largo, mucha teoría y muy dependiente de la práctica, de la experiencia del operador, porque hay que poner el estetoscopio y sentir un soplo, por ejemplo, sentir un primer ruido, un segundo ruido, escuchar lo que es, tratar de escuchar lo que es el primer silencio, el segundo, el más corto, el más largo. Y esa práctica no se da en un seminario, ¿sí? Y la idea es que tampoco el seminario les dé una clase teórica y magistral de valvulopatía, porque ustedes lo pueden ir a leer a cualquier libro de texto. Los libros de texto ya lo saben, Caíno, libros de semiología, así que ahí van a tener detallado y completo lo que es valvulopatías. Nosotros en realidad lo que vamos a hablar un poco es recordar un poco la anatomía del corazón y en base a la anatomía y a la fisiología voy a intentar dar herramientas para poder interpretar desde el punto de vista fisiopatológico un soplo y a través de él una valvulopatía. Después, bueno, cómo te queda. Y después también, por eso decíamos, una clase práctica es, vamos a ir a escuchar, a sentir. Tenemos que empezar a sentirnos nosotros, a escuchar nosotros, con nuestro propio cuerpo, con el cuerpo de nuestros familiares, de nosotros mismos, nuestros compañeros, para ir haciéndonos del oído. No hay otro. Bien. Cuando uno dice por qué la valvulopatía no se da de una forma, se puede dar de una forma magistral, pero deberíamos acordarnos de memoria un montón de muchos conceptos que hay que ir a leerlos, pero mejor si nosotros los podemos relacionar a través de la fisiopatología. Entonces vamos a estudiar flujos, vamos a estudiar las cavidades, vamos a ver un poquito de lo que son las cavidades, vamos a hablar un poco de las válvulas del corazón, que ya las conocemos, ya las conocen. Pero sobre todo también acá vamos a hablar un poco del flujo, hacia dónde va la sangre en el corazón y cuando sale del corazón. Para poder entender un poco las valvulopatías. ¿Sí? Bien. Entonces, para empezar, ¿se acuerdan? Nosotros tenemos un corazón que tiene 4 cavidades, la izquierda y la derecha, con 4 válvulas. Las válvulas ventriculares, que son la tricúspide y la mitral, y las válvulas sigmoidas, que son las aórticas. Y si bien esto es un esquema, está puesto a propósito porque es como está el corazón en nuestro cuerpo. Después vamos a ver que también nosotros tenemos que hacernos una idea cuando vamos a poner el estetoscopio cómo está el corazón en nuestro cuerpo, qué situación anatómica. Y si ven también, les está mostrando una flechita que es la proyección hacia donde circula habitualmente la sangre, que eso también lo tenemos que tener en nuestra mente cuando vamos a ir a ocultar a un paciente. Entonces, a través de la dirección de ese flujo vamos a empezar a estudiar. El estudio de las válvulas no es mucho. Tiene estenosis o no suficiencia. Básicamente, ¿no? Hay otras patologías, pero a nosotros nos va a interesar la estenosis y la insuficiencia. Y si tenemos 4 válvulas, vamos a tener 4 por 2, 8 patologías. De las cuales vamos a ver que hay 1 o 2 que son las más frecuentes y las que vamos a ver seguramente en el consultorio de
intramédica, básicamente la estenosis aórtica. Pero bueno, sepamos que esa válvula que nosotros vamos a estudiar se puede estenosar, pero cuando se estenosa, lo que va a hacer es que pase menos flujo de sangre hacia la otra cavidad, o sea, del ventrículo a la aorta, hacia los grandes vasos. Y también puede haber insuficiencia, que es cuando empieza a haber pasaje o regurgitación de una cavidad a otra que no debería haber. ¿Ah? ¿Se acuerdan la flechita? Iba para una dirección. Cuando hay insuficiencia, va a haber una incompetencia de esa válvula y va a generar un flujo hacia un lugar donde no debería ir. ¿Ah? Si tienen alguna duda, me pueden preguntar. Para complicarlo un poco, puede haber, y habitualmente en la práctica vemos que un paciente con una estenosis aórtica, por ejemplo, tiene algo de insuficiencia. Ahí la complicamos un poquito, pero eso lo vamos a ver un poco más despacio. Bueno, ahí sigue. Hay un punto que es muy importante nosotros que debemos saber sí o sí en cuanto a la fisiopatología, que es la fase del ciclo cardíaco. ¿Se acuerdan algo de ARTI 3, creo, no? ¿Vieron? ARTI 3, vieron un poco lo que es la fase del ciclo cardíaco. Debemos interpretarlo al ciclo cardíaco, qué es lo que está pasando cuando se produce la sístole, cuando la diástole, cuando se abre una válvula, cuando se cierra, para poder interpretar cuando nosotros escuchemos, sintamos o escuchemos un ruido que está agregado a los los normales, a ver dónde estamos parados. ¿Sí? Bueno, esa es la fisiopatología. Bien, entonces, si se acuerdan un poquito, este es el registro escrito de lo que nosotros escuchamos con los cardiogramos. ¿Se acuerdan un poco? Teníamos tres intervalos, lo más corto y lo más largo. Eso acá es importante la computación, porque el intervalo más corto, llamado sístole, más largo diástole. El intervalo más corto, ustedes se acuerdan que era debido a la contracción del ventrículo, ¿verdad? Contracción isométrica del ventrículo. Ahí pasa una cuestión con las válvulas, empieza a pasar sangre de un lado a otro. Y el intervalo más largo era la relajación. Bien, la relajación y el llenado ventricular. Nosotros ponemos un estetoscopio necesariamente para empezar a interpretar lo que estamos escuchando debemos buscar esos dos silencios. Más corto y más largo. Primero vamos a poner sístole, pero segundo no. Una vez que identificamos en silencio corto la sístole, decir, bueno, lo que lo precede es el primer ruido. Si se acuerdan un poco de la fase del ciclo cardíaco, el primer ruido va a corresponder al cierre de las válvulas auricular-ventriculares, ¿sí? Y el segundo ruido al cierre de las válvulas ciliares. Entonces, ponemos el estetoscopio, los dos intervalos, el más corto va a ser la sístole, el más largo la diástole, y el cierre, el primer ruido va a ser el cierre de la válvula auricular-ventricular, el segundo cierre de la válvula. Por eso, es lo que le venía diciendo. Para nosotros empezar a escuchar esto y a sentirlo, y tenemos que es la práctica, no tenemos otra. Entonces lo puedo decir acá, ustedes me lo van a entender, porque entienden, lo van a ir a leer, lo leen, pero tenemos que poner este otro. Primero nosotros, lo ideal es que nosotros sepamos y tengamos en nuestra cabeza lo que es un corazón cuando late no es normal, por lo menos para después saber cuando no es normal, después interpretaremos qué es y vamos a ver algunas fórmulas prácticas para interpretar lo que escuchamos que no es normal, pero para saber que no es normal, primero debemos saber y tener en nuestra mente cuál es normal, qué es normal. Y eso es práctica, es escuchar. Bien, yo acá les puse para escuchar, para sentir lo que es un corazón normal. Ya no va a salir, ¿no? ¿Luis? No. A ver si se escucha.
Y pero en teoría esto debería salir por acá. No, Claro. no va. No. ¿No? Ahí. Ah, pero sacar el auricular, a ver si se Igual, vos sabés que no me está. lo agarra. No. Después le podemos compartir el link. Si no, por Bueno, ahí yo les puse, tienen un link. Qué lástima, che. Ahí hay un link. Yo les puse el link de lo que sería un corazón normal, con el primer y segundo ruido. Es ese. Sí. Ah, dale, a ver. ¿Tenés ahí? ¿Podés tener el link? Los chicos en sus casas lo pueden bajar. No sé por qué lo tenía en la diapo, ¿eh? Yo te lo saco, capaz que quedamos mal. Igual en la práctica lo mejor entre ustedes es apoyar el estetoscopio, focos y ajustarse entre ustedes. Esa es la mejor forma de grabar esto, ¿no? Que lleva tiempo y práctica. Sí, pero bueno, tengamos a ver si funciona, porque después para escuchar, no sé yo. Bueno. No está cargando ahí tampoco. Bueno, está el link, así que ahí lo van a poder escuchar en su casa, ¿sí? Bueno. La tecnología. Sí. Sí. Por ahí, bueno, por ahí en YouTube, porque esto se baja de YouTube, si lo podemos bajar de YouTube, ¿no? Pero esta es la cosa. ¿Eh? Si lo va buscando, me avisas. Bueno, ¿por qué se producen los soplos? Eh, ¿Escuchás? Ah, ¿y eso cómo lo conectamos? Pues sí. No, cada uno que después lo va. Bueno, después lo baja. La idea, bueno, era escucharlo acá para que ustedes lo tengan presente, lo que es un silencio corto, un silencio largo, primer ruido, segundo ruido. Bueno, ¿por qué se producen los soplos? ¿Alguien tiene una idea por qué se producen los soplos? ¿Paso? Bien. ¿Y si no se escucha nada? Si nosotros ponemos el estetoscopio y no se escucha nada. Claro, no ponemos. No, bueno, vos ponés y no escuchás soplos. ¿Por qué no se produce soplo? Está bien, porque la válvula funciona correctamente, pero porque hay un flujo laminar. O sea, cuando uno tiene un flujo que no es turbulento, no se produce soplo. Esto es así en todos los sistemas. Si por nosotros tenemos una manguera y le vamos a poner el estetoscopio a la manguera, si el paso es laminar, el flujo es laminar, lo más probable es que no escuchemos nada. No sintamos nada. Si en la manguera hay alguna obstrucción, vamos a sentir ese paso del flujo turbulento. ¿Ah? Es importante tener en cuenta, entonces, todo cambio en la velocidad de la turbulencia de la corriente sanguínea nos va a dar un soplo, o un ruido que no es lo normal, que no es un ruido que nosotros estamos. Y esto se puede representar, la clásica representación, la que yo decía, la de la manguera. Si vos tenés un orificio que no está atenosado, esto justo está haciendo la comparación de lo que es una válvula aórtica. Si vos tenés un edificio que está atenosado, flujo laminar, el flujo va a correr, nosotros vamos a escuchar nada. Pero en un paciente que empieza a atenosarse esa válvula, ese flujo, ese paso de la sangre va a hacerse a través de un edificio más pequeño y eso se va a dar como correlación un flujo turbulento. Ese flujo turbulento se escucha. Lo ponemos, si la manguera apretamos la punta de la manguera, sentimos el paso, y si ponemos el estetoscopio, entonces, es importante también tener en mente en nuestra cabeza lo que es un flujo laminar, ¿se acuerdan? Y un flujo turbulento. Bien. Ahora vamos a meter un poquito
lo que nos lleva a este seminario es un poco el por qué y cómo estudiamos un soplo. Hay fórmulas para estudiar un soplo, diferentes bibliografías tienen diferentes fórmulas. La más común la que está en el Caíno, que ustedes la van a ver, que es donde aprendimos todos, que tiene varios pasos. El Caíno tiene 4, yo acá puse 3, porque después lo voy a decir por qué, porque se lo va a complicar un poco. El primer paso es ubicar el tiempo cardíaco con el cual se produce ese soplo. Por eso es importante saber la fisiopatología con la cardiograma. Nosotros vamos a ver si ubicamos el primer espacio, el primer silencio y segundo, después tenemos que buscar el soplo donde está. Entonces, ubicar el primer paso es ubicar en donde se produce el soplo, en la sístole, en la diástole, o bueno, se produce en la sístole, en la diástole, se nos complica un poco más. El segundo paso va a ser localizar ese soplo en el área de máxima ocultación. Cuando nosotros vamos a ir a buscar determinadas áreas, ustedes ya las conocen, pocos, y ahí vamos a ver, lo que tenemos que ver es dónde se oculta mejor ese soplo, que tiene esa máxima ocultación. Y después vamos a agregar hacia dónde proyecta. Por eso es muy importante, se acuerdan en la primera diapositiva, a dónde iban las flechitas, en la dirección de las aguas. Una vez que nosotros tenemos el primer paso, que es ubicar el tiempo cardíaco, el segundo paso, ahí tenemos que pensar cuál es la etiología de lo que ocultamos. Para eso tenemos que tener la experiencia de haber ocultado y también tenemos que saber la teoría. No tenemos otro. Un cuarto paso, en alguna bibliografía que ustedes lo van a leer, van a ver que también se estudian los soplos en cuanto a intensidad, si el soplo es aspirativo, si es eyectivo, si tiene relación con el primer y segundo ruido. ¿Vale? Después vamos a ir viendo eso, pero hoy si nos quedamos con esto, para mí es porque lo otro nos complica, no es que lo complica, o sea, nos hace saber mejor sobre ese soplo de la sismología, pero si no tenemos presente esto, no vamos a poder ir a buscarlo. Muchas veces vamos a buscar la intensidad o si es aspirativo o eyectivo, pero no sabemos si está en la cita o en la diástole. Por eso les puse, lo primero que tenemos que saber es esto. Bien, entonces, los soplos, vamos a nombrar un poquito de estos pasos. Soplos según el tiempo del ciclo cardíaco con el cual se producen. No tenemos mucho para elegir. Teníamos el registro escrito de los ruidos, que ya lo habíamos visto, que ya lo estudiamos. Y acá, si cae en este primer silencio, va a ser un soplo sistólico. Queda en el segundo silencio, el silencio más largo, un soplo diastólico. Ahí vamos a empezar a pensar nuestro soplo. Y bueno, los soplos tienen áreas de ocultación, ¿no? Estas áreas están pensadas y están estudiadas, ya están correlacionadas con la práctica y teoría de dónde ir a ocultar los soplos. Que son reparos anatómicos que tenemos que estudiar, ¿no? Tenemos el foco pulmonar, el foco aórtico, el cuspido y el mitral. Básicamente los cuatro focos principales. Determinados con sus reparos anatómicos, que ustedes los van a estudiar, están en todos los libros de texto. Pero sepan que los focos son importantes para relacionar el soplo que nosotros estamos ocultando con la patología que no está produciendo. ¿Sí? Si un soplo tiene una máxima ocultación en el foco órtico, y bueno, vamos a ir a proyectarnos o a pensar que la patología de nuestro paciente va a estar sobre esa válvula. Bien, entonces, si se acuerdan, acá se puso un poco más grande al esquema, nuestro corazón, debemos acordarnos cómo está ubicado en la caja torácica y para dónde van las flechas. La flecha lo que nos va a decir es la proyección o el flujo de sangre hacia dónde va. Entonces, acá es un esquema como para esquematizar, para que ustedes tengan un poco más presente. Si tenemos un paciente que
tiene una estenosis, se estrecha esa válvula a nivel aórtico, el flujo de sangre, que viene en la flechita con un flujo laminar, flecha de la aurícula al ventrículo, ese ventrículo cuando se contraiga va a pasar por una válvula estenosada y va a generar un flujo turbulento que cuando nosotros lo ocultemos lo vamos a interpretar como un soplo, pero que tiene, si nosotros sabemos para dónde va esa sangre, después de la aorta, que viene el callado aórtico, la arteria carótida, y bueno, va a ir para los focos, las estenosis aórticas, la estenosis aórtica va al foco aórtico. O sea, si vos te acordás para dónde va la flecha, va a ir para él, ¿no? Eso va a ser un poco de máxima ocultación. Ahora, habitualmente los soplos tienen un foco de máxima ocultación. Cuando uno dice foco de máxima ocultación es el foco aórtico, pero también es donde se genera ese soplo. El soplo se genera en el ventrículo izquierdo, realmente por acción del ventrículo. Entonces es probable que vos lo ocultes en apex, pero que tiene una irradiación que va a ir hacia el foco aórtico de máxima presión y una irradiación al cuello. Sí, que nos habían subido un manual de lectoras de explotación que decían que justo el trasplante valvular aórtica era como uno piensa que va a ir hacia la aorta y es el único que lo va también se irradia hacia abajo. Pero generalmente se ajusta mejor y se va hacia el cuello, porque los soplos no solo, digamos, es el lugar que los genera, que es el ventrículo izquierdo, sino se ajusta mejor donde llega. La estenosis aórtica se caracteriza por ajustarse en el sitio de irradiación que es la carótida. No es que no va a estar en el ápex, pero lo vas a escuchar mejor en el sitio de irradiación que en la carótida. Y otra cosa fundamental que es prevalente, que es frecuente, que lo van a encontrar. Cuando vean personas de 70 años en el hospital, van a escuchar muchos pacientes con estenosis aórtica o esclerosis valvular. Claro, acordémonos que siempre se oculta en el foco de máxima ocultación. Máxima ocultación, foco aórtico. Ahora, si nosotros cuando vayamos a estudiar, van a ver eso, de que cuando vos tenés un soplo, en la cavidad donde se produce, también le vas a ocultar. Pónganse la flechita y no se van a equivocar. Entonces, como para ir un poco resumiendo, tenemos a nuestro paciente, el esquema de nuestro paciente. Si se acuerdan, teníamos, un poco para contestar acá, compañero, teníamos para dónde iban las flechitas, ¿no? Para dónde iba el flujo sanguíneo. Entonces, por ejemplo, un paciente que tiene una estenosis aórtica, nosotros vamos a pensar en un soplo que, si bien nosotros lo vas a escuchar en la zona del ventrículo izquierdo, se va a ir hacia el foco aórtico, sobre todo se va a proyectar hacia las carótidas. Después hay que ver la intensidad, el grado de estenosis que tiene ese paciente, hay que ver un montón de cosas, ¿no? Pero en la práctica. Ahora bien, y si tenemos un soplo de insuficiencia mitral, es decir, nosotros en la insuficiencia mitral vamos a tener que, cuando se contrae el ventrículo izquierdo, esta válvula va a estar muy bien, no cierra bien. Entonces, ¿qué va a pasar? La sangre va hacia un lugar donde no debería ir. Se va a ir en esta dirección, ¿no? Claro, como vos se contrae el ventrículo, muy bien, claro, se contrae el ventrículo, como se contrae el ventrículo, no es lo suficiente, va para otro lado, entonces el soplo va a ser sistólico. Damos el fonograma. Bien, entonces, ¿hacia dónde se va a ir ese soplo? Un soplo sistólico, que hacia dónde uno interpreta que va a ir. Foco mitral, máxima ocultación, porque mitral, y si nosotros... Claro, bien. Perfecto. La aurícula izquierda, lugar difícil de escuchar, el dorso. Entonces, generalmente vemos como si verlo. Pero el dorso es otro lugar que hay que escuchar. También, ahí quiero cortar el dorso, pero el clásico es que se va hacia el que claro, vas a buscar axila o el dorso. Perfecto. Muy bien. Ya con eso me quedo contento. No, y hay mucha inercia de decir que como hay nuevos métodos complementarios, ¿para qué? Claro, claro. Está bien. Pero cuando estás solo a la noche en una guardia,
te das cuenta que vos podés sanar a un paciente y decir, ¿dónde está el...? No hay ecocardiografía. Pasa todo el día en el hospital, pasa en la clínica. Claro. No está el cardiólogo, viene mañana. Y vos tenés un problema a la noche. Muchas veces es sencillo, pero a veces que lo podés hacer un pensamiento lógico manejando una tecnología básica. Sí, aparte, siempre la idea es que nosotros vamos a depender como clínicos, ustedes van a depender como médicos de otra especialidad, pero si vos como médico, como Luis, vos estás en una guardia, y ahí para hacer un ecocardiograma, que es la vedette, que ahora vamos a charlarlo, va a necesitar de otro profesional que lo maneje, si uno no sabe manejar. Lo ideal es tener por lo menos una idea de dónde estamos parando. Bueno, entonces, ¿se acuerdan? Lo vuelvo a repetir porque es lo que más nos importa. Primer paso, ubicar el tiempo cardíaco, buscar el soplo, sístole, diástole. El segundo paso, localizar el área de máxima ocultación en la proyección, tener presente. Y porque el tercer paso va a ser pensar sobre uno y dos. Primero y segundo paso, ¿dónde está el problema? ¿Qué va a enfrentar? Es decir, la etiología. Y si para colmo ustedes manejan las principales etiologías, se reduce mucho. Bueno, esto más o menos lo tengo charlando. No pude sacar la flechita, pero sí. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos un primer paso, si está en sístole. Nuestro segundo paso, ocultamos al paciente y se oculta. Podés acompañar un poco en el ventrículo izquierdo, pero con una área de máxima ocultación en el foco órtico. Cuando vamos y hacemos un área de proyección a donde va, seguimos ocultando y vemos que las carótidas ocultan muy bien el soplo. Luego se acuerda que el tercer paso era pensar. Perfecto. Tenosión. Vieron que hablamos mucho de estenosis aórtica. Yo les fui comentando mucho de estenosis aórtica. ¿Y por qué piensan que es mucho estenosis aórtica? Prevalente y la que habitualmente vamos a ver. ¿Sí? Es la que no podemos dejar de saber seguramente porque, si bien es la más frecuente, un poquito esto como venimos hablando a través de lo que llamamos un poquito hasta ahora, que se produce por ese cierre, ¿no?, del orificio, lo que va a generar cambios fisiológicos, anatómicos en el corazón y sobre todo cambios en la eyección de sangre que va hacia la aorta, ¿no? Va a haber un volumen reducido, eso va a generar síntomas. Porque nosotros cuando vemos, lo que es interesante, que uno debería preguntarse cada vez que lee una patología o que está frente al libro, es, bueno, este paciente cómo se presenta. Paciente con estenosis aórtica, ¿por qué lo estoy estudiando? Sí, porque van a venir a la consulta, ¿y cómo se presenta? Claro. Y hay otro tipo de presentación que también es bastante frecuente. Claro. Muchas veces es así. Muchas veces se presenta con exposición del respiratorio porque se siente muy solo. Y ahí está bien, mejor todavía, porque sabemos cuanto más reducida está el área, más síntoma va a dar y más irreversibilidad existe. Si bien los tratamientos para la estenosis aórtica, la degenerativa, no tenemos muchos tratamientos más que mejorar los factores de riesgo. Bueno, es importante saber por qué el paciente tiene un soplo y dónde está ese paciente. Diferentes. El orificio normal está entre 2 a 3,5 centímetros cuadrados. Que vamos a ver cómo se mide después y vamos a ver una foto. Bueno, las etiologías básicas y clásicas son 3. En el medio de la fiebre reumática, no sé si lo había visto mucho. Sí, pero se llamaban a paciente. Tenemos. Porque estamos viendo la cola. Claro. O sea, nosotros vimos poco. En realidad, bueno, yo soy un poco. O sea, poco, no tan poco, pero estamos viendo cada vez menos. ¿Por qué? Porque por el antibiótico, por la era del antibiótico. Nuestros profesores nos decían esto, neumáticos, yo me acuerdo, va a un paciente, claro, pero ellos estaban cansados de valvulopatías secundarias de la fiebre reumática. Ahora nosotros vemos eso.
Básicamente la etiología de la estenosis aórtica son las congénitas, que no, es un cúspide, cuando el paciente nace con una sola. Ahora vamos a hacer una fotito de cómo son las cúspides, cómo se ve una válvula en la ecografía. Pues una válvula bicúspide. Generalmente los pacientes que presentan una válvula bicúspide, su presentación es bien temprana, antes de los 15 años. Son pacientes que se deben resolver antes de pasar a la edad adulta. Tenemos la fiebre reumática, que no solamente afectaba a la columna aórtica, sino también a las otras válvulas. Y la forma más frecuente de presentación, que lo vemos en el consultorio, el paciente de 65 años, que esa válvula, por diferentes causas, se fue degenerando y empieza a haber depósitos de calcio y se va extensando. Y lo que vemos habitualmente en los pacientes mayores de 60 años con este. Entonces, si quieren, lo dividimos en tres, en la etiología, ante los 15 años, la bicúspide, entre los 15 y los 65, la bicúspide que se empieza ya a tener problemas y empieza con el paso del tiempo a causarse más, la fiebre reumática que va a estar ahí siempre, cada vez menos, pero va a estar, y sobre todo la degenerativa en los pacientes mayores de 65 años. Bien. Además, bueno, siempre se habló de la fisiopatología de la estenosis aórtica porque es uno de los paradigmas de la insuficiencia cardíaca. Es como que pasa casi todo, la insuficiencia aórtica, la estenosis aórtica, perdón. A raíz de la estrechez aórtica, ¿qué va a pasar? Claro, sobrecarga el ventrículo, si el ventrículo necesita, le vamos a tirar más presiones en el ventrículo, ¿cómo reacciona el músculo? Claro, el músculo tiende a hipertrofiarse, estamos tirando más fuerzas. Ahora vamos a ver que tiene determinadas también incidencias en la clínica de esta hipertrofia. Primero es hipertrofia, después cuando no da más, se dilata. Cuando no da más se tiende a dilatar. Si ese aumento de la presión lo que genera es que esa contracción del miocardio, quizá antes de dilatarse también, aunque ya empieza a funcionar mal, empieza a funcionar bien, o sea, la disfunción ventricular, claro. Por eso le dicen en medio del paradigma de la. Y después, bueno, ahí empiezan a venir los síntomas de insuficiencia cardíaca. Ahí que empieza a fallar para atrás. Y atrás que había, ¿se acuerdan de la clase? Claro, el pulmón empieza la aurícula a dilatar, si la aurícula se dilata, ¿qué empiezan a venir? Arritmia. La más frecuente de la dilatación de la aurícula. La arritmia más frecuente de la dilatación de la aurícula. Cuando se dilata la aurícula. Son pacientes que realmente tienen. Ya, es otra forma de presentación. Paciente que viene a su consultorio y dice, me escucho el corazón. Por ahí no se dan cuenta, porque son. Ojo con estos pacientes de estenosis aórtica, cómo se presenta, porque son pacientes añosos, entonces por ahí la línea de esfuerzo no la tienen porque no caminan. En el baño, ¿no? Lo vemos habitualmente. Pero te dice, sí, mire, me late el corazón, ¿no? Para el estetoscopio, ves, sentís un ritmo regular, pero también se escucha soplo. Pero insuficiencia ventricular, hace rato hablando de la insuficiencia también. Por la dilatación, insuficiencia ventricular, por esa dilatación ventricular, perdón, por la dilatación, se de la válvula de claro, bueno, empieza a sufrir todo por acá. Corazón cuando empieza a sufrir, por eso es el paradigma. Bueno, va la insuficiencia cardíaca. Presenta entre derecho e izquierdo, pero el corazón acuérdate que es un principio y no está dividido. Así que cualquier hipertrofia del ventrículo izquierdo va a hacer la reproducción de la única. Bueno. Entonces se va a comportar, el paciente se va a comportar en un principio como un paciente con insuficiencia cardíaca, que se le agrega un bajo gasto anterógrado, muy bajo el gasto anterógrado que va a tener. ¿Por qué? Porque ese ventrículo que se contrae no logra. Va a depender mucho del senado diastólico, no lo va a lograr por la disfunción ventricular que tiene, y para colmo, cuando va a expulsar la sangre, tiene un orificio muy chico.
¿sí? De expulsión. Y eso va a generar síntomas, irremediablemente. Y esos síntomas, Pregunta de examen. los síntomas son preguntas de examen. Por eso damos tanta vuelta. Eh, Pero hay pregunta de examen, ¿por qué piensan que es pregunta de examen? Porque se nos ocurre a nosotros que es pregunta de examen. Bueno, sí, se nos ocurre, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué me debe pregunta de examen? Claro. ¿Por qué más sobre todo? Porque es frecuente, es frecuente. El paciente venga, che. Ustedes vieron un caso, ese caso es real, que estaba en el campo, es un caso real. De la semana pasada en mi consultorio. Es muy frecuente. Bueno, los síntomas los estuvimos hablando, más o menos, charlamos todo, estudiaron muy bien. Sepan que depende mucho de los síntomas y se correlaciona bastante en esta patología los síntomas del grado de estrechez. O sea, que habitualmente es raro que aparezcan síntomas en un paciente añoso cuando la válvula tenga menos de un centímetro. Empieza a cada vez a tenosarse más, ahí se dice que es una válvula moderada, menos de 0,6 estrechez severa. ¿Sí? Los síntomas, el síntoma habitual de comienzo es el Angor, la fisiopatología del Angor. Acá es un ángulo medio subendocárdico, ¿por qué? Porque en realidad lo que está, la arteria coronaria es un corazón hipertrofiado que necesita mucha demanda de oxígeno para actuar, y nosotros dijimos que nuestro volumen de eyección va a estar disminuido por la estenosis. Lo primero que capta sangre son artes. Lo primero que capta sangre son las arterias coronarias, entonces va a haber incluido soporte de oxígeno hacia ese miocardio que por tanto está hipertrofiado. Claro, por eso es todo, por eso cuando ustedes, ¿cuándo se va a poner más de manifiesto? Porque, claro, cuando necesite más sangre. Bueno, va caminando rápido para allá, pum, dolor de pecho. ¿Por qué? Porque ahí necesita más sangre y es donde menos probabilidad tiene ese corazón de funcionar. A la mañana no puede ser que también por los síntomas de la simpática. sí, el ascenso matutino de la presión arterial. Claro, por eso entonces podría ser. Está bien, muy bien. Bueno, para pasar, después está el síndrome. Síncope es la pérdida brusca o repentina del conocimiento en un paciente que no lo avisó. Diferencia al desmayo o al. Pero con restitución, Ad íntegro. O sea, la diferencia cuando uno es un paciente tiene síncope. no es tanto el tiempo. Pérdida del conocimiento con restitución al íntegro. Si yo me despierto con un déficit neurológico, no es un 5. Tiene una restitución completa. ¿Cómo andás? Se me fue. Completa. Por eso es pérdida de conocimiento por restitución Ad íntegro. al Y ad íntegro también, y la restitución no tiene el periodo ese que tiene después la convulsión, que es el poco instante. Es otra diferenciación con síncope. Y el síncope perdió bruscamente la conciencia, es una diferencia de nicotina. Que claramente dice, me voy a marear, se sienta y medio que pasa y no. ¿Por qué te síncope? Síncope. Pérdida del conocimiento por restitución. Claro. Principio de la familia. Son términos muy dudosos. Claro, el otro día nos había pasado en un caso de día, la mujer se había perdido la fuerza, entonces se había diferenciado, pero en ningún momento había perdido la conciencia, entonces no sabíamos dónde. Pueden, a veces pasa eso en la medicina, que no está exactamente, pero acuérdense que es síncope o no. Sí, el síncope es síncope. Lo que era el síncope se puede estar encapsulado en lo que es algo de nicotina. Si vos perdiste conocimiento, es síncope. Es la diferenciación. Si no perdiste conocimiento, pasa a ser otro. Lo mismo que si vos no recuperás el íntegro. Si recuperaste, es síncope. Si vos tuviste medio turnulo ahí que tardaste en recuperar, lo más probable es que sea un periodo posictal. Bien. Entonces, ¿por qué se produce el síncope?
Síncope, ¿por qué piensa que se produce? Llega después. Llega suficiente. ¿Y cuándo se va a poner de manifiesto? Bien. Y cuando se para el golpe. Claro, entonces bien, igual, mismo, la fisiopatología es esa. Por eso no sabemos más o menos la fisiopatología, no hace falta estudiar tanto. Más o menos tenemos. Bueno, lo otro que habitualmente tiene el paciente, dijimos que el paciente va a terminar en insuficiencia cardíaca, va a tener los síntomas clásicos de insuficiencia cardíaca. Disnea, sobre todo la disnea de fibrosis. Bueno, yo acá les puse para hacerlo acordar un poquito de la forma clásica, ¿no? ¿Qué síntomas clásicos? ¿Cuál es el mayor? Algunos hablan de mayor estenosis, algunos libros te hablan de 5. Primero aparecería el angina, pero de mayor estenosis no tiene una correlación de empezaría con algo del paciente, pero no todos te aparecen así. Es más, pacientes que tienen, por ejemplo, síncope de disnea y no tienen nada. O hay pacientes que tienen síncope nada más y no tienen una cosa, o son pacientes que tienen signo de insuficiencia cardíaca, no tienen una cosa. Porque acordate que hay una situación. Generalmente estos pacientes, los pacientes añosos, tienden a caminar menos, tienen una física. Y bueno, después, como para tener en cuenta, si bien esto va cambiando un poco, pero para tener en cuenta que es algo importante, cuando el paciente ya está con síntomas, ¿se acuerdan que más o menos estábamos hablando de una válvula en 1 centímetro y ahí ya uno tiene que estar pensando tratamiento, los cambios, tratamiento quirúrgico? La forma que se hipertensión, como ya tenían los síntomas, como que ya no bien. ¿Cuál? No, digo, que cuando tiene todo la sintomatología, habíamos leído y nuestro maestro dice, hasta la altura actual de los conocimientos, hoy ha cambiado eso, que cuando uno tiene una insuficiencia cardíaca completa ya no es posible el reemplazo. Hasta la altura actual de nuestro conocimiento. Cuando nos ponemos a leer hoy en día, sí es posible el reemplazo. Entonces, atención con esa definición en categoría. Igual tiene que ver con la Ahora un poquito de tratamiento, por ahí se contesta. Y ahora vamos a ver una cosa. Poquito, tampoco. Bueno, entonces, al examen físico de estos pacientes, ¿qué va a haber? Si me decían otra cosa, me moría. Bueno. ¿Eh? El soplo es soplo característico, ¿no? Acuérdense siempre tratar de ver el primer en silencio, el segundo en más largo. Si lo sienten, por el primer ruido antes del silencio, segundo ruido antes del silencio. Y por lo menos, importantísimo que sepamos que si es en sístole o en diástole. ¿Escucharon? Sí que necesito el derecho. ¿Ponemos de nuevo? Traten siempre de ver lo que es el primer silencio y el segundo silencio. Medirlo más por tiempo. ¿Eh? Medirlo más por el tiempo. Claro. No, olvídense del ruido. Tendrían que tener 2 silencios. Por eso es importante, lo que yo dije al principio, es tener en la cabeza lo que es un latido normal. Si no, después va a ser muy complicado. Entonces, primero tenemos que ver cuál es el primer silencio, cuál es el segundo. El segundo va a ser siempre el más largo. Entonces, primero va a ser así. Y cuando nosotros vamos a ver y ocultar, esto después cuando lo vean en su casa se abre. Y ahí se lo sube. Bueno, práctico. Pero se entiende, ¿no? Escuchar. Si no lo escuchan, lo quedamos y lo escuchamos. Pero tiene que ser.
latido anticipado, todo. El silencio es otro. El silencio está ocupado. Un flow turbulento. Claro, eso es eso. Ese se puede poner Bueno, Sí. Sí, el proyecto también. Y pero para el electro, debemos decir el dato con los pacientes que necesiten sintoma. Nada se terminó, la mayoría de las horas te dicen que vos, ruido que escuchar, sigue pelando y existe. No coincide, estoy. Coincide que va haciendo el dato con el sí. Nunca vamos a sentir un soplo, vamos a saber en qué lugar, qué tiempo está en sístole o en diástole, hay que hablar de si es eyectivo o operativo, y no tenemos en nuestra cabeza lo que son los latidos. En tu casa, hasta vos mismo, estás así mirando para el techo, pum, ponés el estetoscopio y te lo ponés, aunque vos no lo estés sintiendo, pero lo tenés. Es tu latido no fuma. Bueno, entonces, dijimos que el examen físico podemos ver signos de insuficiencia cardíaca, pero lo más común es que sintamos un soplo. Acuérdense que el paciente se puede presentar con cualquiera de la tríada, pero también lo más común es que el paciente venga y diga, che, vengo a hacer un control por hipertensión, que es lo más común, y vos cuando ponés un soplo. ¿Sí? Bueno, el electrocardiograma, habitualmente la radiografía de tórax tiene alguna implicancia. ¿Piensan? Caso de que haya una hipertrofia, un montón de normas. el concepto que le Claro, perfecto. Bien, perfecto. Hipertrofia, ¿vieron? La placa de tórax ya está en una situación muy avanzada, la dilatación seguramente sí. Entonces la placa de tórax mucho no nos va a ayudar, sí nos puede ayudar para hacer diagnósticos diferenciales. Si estoy pensando en otra cosa, porque a mí voy a decir un paciente que tiene un soplo, tuvo un 5, que falla cardíaco, corazón medio normal, ahí no tan grande, pulsador. Ahora el electro sí nos puede ayudar. Como todos los estudios complementarios, el electro puede decir que siempre va pegado a otra cosa. El electro solo, con una hipertrofia del ventrículo izquierdo, no nos dice demasiado, pero en un paciente que viene con un 5, nosotros escuchamos, sentimos un soplo sistólico, un signo de hipertrofia, más si tiene una arritmia, como dijo una compañera allá, un FA, esperancia aórtica, y después viene la vedette de la valvulopatía. Estamos en una época que ahora es mucho más fácil hacer un ecocardiograma, antes era dificilísimo. Por esto esta clase hace 20 años atrás nosotros nos gustaban porque capaz que en vez de una eran 5. Una hablando de cada valvulopatía, porque la única forma que tenía de saber era semiología. Ahora existe la ecocardiografía. Acuérdense que cuál es el problema del ecocardiograma, de la ecocardiografía. Es operador independiente. ¿Ah? Ojo, porque también ahí tenemos que confiar de alguien que sea bueno que está haciendo bien. Pero bueno, básicamente la ecografía nos puede dar muchísima información sobre esa válvula, si es unicúspide, si es bicúspide, si es tricúspide. Puede medir el área, que estamos hablando, pierde el área. Puede ver si hay engrosamiento de la válvula, ¿no? Puede medir los gradientes intravalvulares, sobre todo signos indirectos como ese, como la hipertrofia ventricular. Puede medir las cavidades y la fracción de infección. Sobre todo acá se lo puse en negrito, nos da un diagnóstico, puede dar la severidad, también sirve para el seguimiento del paciente. El paciente, uno a veces, que viene con un área de 2,5, lo va siguiendo todos los años, vaya a saber que tiene una estenosis aórtica en tu consultorio, le vas preguntando por los signos que tiene, pero también le vas pidiendo un ecocardiograma de determinado tiempo, un año, para que se haga la. Entonces, diagnóstico, seguridad, seguimiento. Cuando que ven los ecocardiografistas, bueno, lo que ven. Hola, ¿se escucha? ¿Viene escuchando bien?
Se fueron. Se escucha, pero Ah, perfecto. Por ahora, cuando ven los fuiste, bueno, esta es la válvula, acá está la válvula. Y acá ven la válvula usada. O, por ejemplo, cuando, yo nunca entendía esto, porque siempre cuando decían válvula tricúpede, decían que era el gorro de los, ¿cómo se llama? De los, claro, el gorro frigio de los obispos, que tienen 3 cúspides. Si lo ves de arriba, si lo ves de arriba, ves esto. Gorro de los. Entonces, acá vemos una válvula tricúspide y acá vemos una tricúspide. Cuando vean el Caíno, en realidad, uno de esos libros está el gorro de Caíno. En realidad es esto. Bueno, el tratamiento médico, 2 o 3 cuestiones puntuales del tratamiento médico. No mejora el tratamiento médico, sobre todo sobre la neuropatía que estamos hablando y sobre la estenosis aórtica en pacientes mayores, o sea, de la esclerosis. No tenés un tratamiento médico que mejore esa esclerosis de la válvula. ¿Sí? Sí tenés tratamiento que podés ayudar al paciente a prevenir y a mejorar los factores de riesgo cardiovasculares. Son los clásicos que nosotros, cualquier paciente que tenga cualquier afección que vaya a terminar en el corazón, es lo que debemos hacer. Ahí la latencia, tratada con dieta, tener cuidado. Ahí va. Tendría que ver con que tiene más fuerza de tensión, entonces está más dilatada o más debilitada la pared arterial. Ahí vemos, no, ahí vemos. Ahí yo lo puse. El cuidado para utilizar los fármacos que incluyen las cargas, sobre todo los diuréticos. Son aquellos fármacos que vos, acuérdense que el volumen de inyección va a estar disminuido. Una válvula reducida y los síntomas están dados, muchos de ellos, en base a eso. 5. La dignidad también. Entonces, cualquiera que vos disminuya las cargas, sobre todo los diuréticos de gas. Bien. Entonces, después viene el tratamiento quirúrgico. Bueno, el tratamiento quirúrgico, estaba muy bien esta diapo, porque en realidad lo que nosotros vamos a evaluar es al paciente que tenemos en el consultorio con el tratamiento que deberíamos hacer. No es lo mismo un paciente joven de 40 años, una válvula bicúspide que se fue estenazando, el paciente todavía está haciendo ejercicio físico, está haciendo correr, que un paciente de 86 años que va a tu consultorio, diabético, hipertenso, con otras afecciones, y que es un paciente que no camina, pues su actividad física es ir a por baños, moverse dentro de su casa. ¿Entiendes? ¿No? ¿Por qué? Y porque hay una inmortalidad relacionada a la operación y después al seguimiento. Una válvula que es una válvula mecánica necesita anticoagulación. Entonces siempre vamos a ver el equilibrio entre esos pacientes. Un paciente de 40, por ahí es lo que vos preguntabas, creo, paciente de 40, que está muy buena la pregunta, un paciente de 40 años con una válvula de 0,8 centímetros probablemente vaya a cirugía, un paciente de 86 años, diabético, hipertenso, que tuvo un ACV previo, una válvula de 0,8, no lo mandás a operar. Pero ahora tenemos algunas estrategias como la tablet, ¿no? Ahora hay otra estrategia que Abrir, ¿no? Sin operarlo, abrirle la comisura, pero tiene todo su evento adverso, su enorme inmortalidad, su indicación precisa. Quería recordar una pequeña anécdota. Arnold tenía una estenosis aórtica, ¿no? Y como se peleaba mucho, pidió una válvula biológica. Así que se tuvo que volver a operar y le pusieron una mecánica de que anticoagulaba. A veces lo que es bueno es hacer famoso y decir, pero ¿cuál es el mejor consejo? Él como hacía actividad pidió que sea biológica. Se la rompieron, volvieron a operar y le pusieron una mecánica. Claro. Y ahora también. Claro, vos tenés eso, tenés
determinadas cuestiones sobre determinados tratamientos muy específicos, por ahí no viene acá caso, pero está bueno para saber. Y parte de esto del balance que pusimos en la diálogo, ¿no? Es el paciente que lo que prefiere el paciente, pero también lo vamos a aconsejar según lo mejor. Bueno, con los diagnósticos diferenciales, diagnósticos diferenciales son las otras causas que producen insuficiencia cardíaca. Claro, más o menos lo sabemos, sobre todo las otras causas que producen soplo. ¿Dónde vamos a ir a yo a modo de ejemplo les traje, a ver si puedo. Bueno, esto es un soplo. Sistólico, diastólico, diastólico. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Eh? Y entonces tenemos un soplo sistólico. La estenosis aórtica es un soplo sistólico. Bien. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa nos tenemos que fijar? Ahí está, vas a ir poco. Antes de duración, nosotros dijimos. Bien. Resulta con mayor intensidad en el foco vitral. Entonces tenemos un soplo sistólico. Lo que dijo el compañero, que más o menos entendí, que ocupa todo el tiempo, ¿no? Eso se llama bolo sistólico. Cuando ven que ocupa todo el tiempo, se ve una barra. Eso es parte del cuarto paso, que a veces es difícil y tiene que tener mucha experiencia. El soplo eyectivo es un soplo no rojo, que va hacia una media y vuelve. Este es un soplo más una barra. Va todo el tiempo. Bien. Juego de experiencia, pero. Entonces, tenemos un soplo sistólico que ocupa todo el tiempo, se oculta con mayor intensidad el foco mitral, y yo les agrego ahora, cuando lo fueron a ocultar, se fue para atrás. ¿Eh? Hay que pensar todo, el ciclo, no existe fácil integrar todo. Está diciendo que es sistólico y que se va hacia atrás y se disculpa mejor en el foco mitral. El mitral queda tiempo. Claro, queda tiempo. ¿Cuánto tiempo? ¿22? Más o menos. Por ahí. Un pibe. Bueno, está bien, perfecto. Un soplo, ¿se acuerdan que veíamos la flechita? De insuficiencia mitral, ¿no? Esta puede funcionar con una cardiopatía normal. Mitral o aórtica, yo necesito usar esclerosis y después la normal. La reumática va a la aórtica o la mitral. Y muy frecuentemente va a las dos. Yo no puedo ver así, pero los anillos auriculares están separados. Bien. Parte de los anillos. Y si tenemos esta presentación. Esperen, traten de escucharlo. Uno cuando lo ve ya es más fácil. Traten de escucharlo el soplo. Puede ser el primer tiempo y el segundo tiempo. Es práctica, ¿no? Pero si nosotros intentamos sentir el soplo, escucharlo el soplo, y aplicarlo en el tiempo, ya ahí tenés más del 50% de etiología. Vamos a ver a dónde se ocupa. Entonces, tenemos un soplo diastólico. Aspirativo es esto que vieron que es como que estaba aspirándose. ¿Sí? Eso es parte del cuarto paso que no quise complicar acá.
Una vez que nosotros tengamos experiencia, porque vamos a ir, si está todo un ruido, si está pegado, si es aspirativo, si es eyectivo, si es recuidado. Tiene una máxima ocultación en el foco aórtico. Y bueno, tiene una característica esta valvulopatía que estamos presentando acá, que se oculta mejor con el paciente inclinado hacia adelante. Eso es algo que quería agregarle, que a veces las posiciones de cómo se ocultan los soplos es importante, que nos va a orientar hacia determinadas patologías. Acuérdense que es, entonces, primer paso, segundo paso, tercer paso, pensar. Son esos. Porque, digamos, más allá de que uno quiere ganar o una corazonada, lo ideal es poner la máquina y decir el primer paso, después veremos el diagnóstico probable. ¿Sí? Lo que está diciendo, perdóname, la membrana, los sonidos agudos, altos, la campana, los sonidos más graves, ¿sí? Del estetoscopio. Inclinado hacia adelante. Porque dicen que aumenta o porque se ponen más los focos ocultatorios inclinados hacia adelante, estos que son un poco más agudos y son difíciles de ajustar. Este que le presentamos no es tan difícil, pero a veces son más difíciles. Y tranquilo, porque no es un desafío del estetoscopio. El tipo normalmente vino en insuficiencia cardíaca, con algo, ¿se entiende? Entonces te lo ubica. Cuando empezás el estetoscopio no es como pasa a veces muy mal en la escuela. ¿Qué es esto? Ahora tenemos un paciente, ¿sí? Que va a venir con disnea, con dolor de pecho, ¿no? El agudo. Claro. Ahora hacemos esto, que es un poco la introducción. Pero después el paciente te va contando. La que tenemos con estenosis aórtica en el hospital, 12 y hace el agudo del pulmón. Claro. Y nos dice, tengo enfermedad reumática. En realidad tiene una enfermedad mitral, que vieron ustedes la semana pasada. Bien, nada, básicamente era para la idea, decíamos, de este seminario es intentar explicarle y que ustedes entiendan cómo se estudia un soplo desde el punto de vista fisiopatológico, porque no es para ir a estudiar de memoria por un tiempo, pero si nosotros lo podemos relacionar es mucho más fácil, ¿sí? Y después es práctica. Mi consejo es que, si bien la idea es que uno empieza a aprender los soplos y sentir, y ¿viste? Bueno, puede ser estenosis, puede ser insuficiencia con los años. Pero sí necesitamos saber ustedes lo que es un ruido cardíaco. Y eso de pequeño y gran silencio es entre ustedes, porque al principio dicen nada, no escucha, es mentira, pero al final después van a escuchar que el primer o segundo ruido que tiene un gran silencio. Eso es un logro inicial, por eso la escuchación entre ustedes. Las primeras cosas que nos daban a nosotros en un cardiólogo, que escuchaste, ¿no? Rufus Tata. Sí, nada. Y mucho menos esto que nos explicó el muy bien Sergio, nos daban unos cassettes en otra época. Claro. Hasta que pones a ocultar a todos los pacientes. No le tengan miedo, te copio y al pecho. Lo copian ustedes primero. Claro, acostumbrarse que cada paciente, aunque venga con un dolor de panza, si usted vos lo ocultás el corazón y te vas haciendo el ruido. Estás entrenado. Claro, después es diferente, el paciente con abdomen prominente, el paciente POC, son mucho más difíciles de ocultar, por ejemplo. Y de ahí tenés que entrenar tu... O las miles de preguntas. ¿Y si están obesos, cómo? ¿Y si hay tanto ruido en la sala? Y eso, uno con el entrenamiento va aislándose de los ruidos, ¿sí? Y si tiene mucho vello, porque hace ruido el vello en el pecho. Son todas cosas que se van interponiendo, pero eso requiere entrenamiento. Lo que hay que hacer es apoyar el estetoscopio. Y no decir, no, esto es difícil, no lo hago. Cierra como clínico, cardiólogo, ginecólogo, lo que quieran hacer una auscultación. Bien. ¿Otra pregunta? Cuidado. Estudiar. Si tienen alguna duda, no hay problema.